Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Un buen consejo de la hora de la verdad para todos. Antes de entrar en nuestro siempre escuchado segmento de Al Oído, aprenda a curarse con el poder de la mente. Otra vez el doctor José Gerardo Albán, médico cirujano y especialista en programación neurolingüística, estará en Bogotá este próximo sábado 14 de abril. Y allá en el edificio del Grupo Amarey dictará una conferencia taller sobre la manera como a través de la mente uno se cura de todas las enfermedades y las previene todas y resuelve todos los problemas de salud. La mente es el primer recurso. La mente es el primer botiquín, la primera farmacia, el primer hospital, el primer médico que hay que consultar. La mente. El doctor José Gerardo Albán se lo enseñará. Anoten los teléfonos donde se puede llamar para una inscripción. Los cupos son limitados, como cualquiera lo comprende, para una experiencia que será inolvidable para todos. Tenemos los teléfonos 321-707-9393, un teléfono fijo en Bogotá 635-1819 u otro celular 322-844-6379. El doctor José Gerardo Albán le explicará a usted solamente en 4 horas cómo curarse a través de la mente. Bueno, William, hablemos de Al Oído. Ave María, por Dios, eso está bueno hoy. Empecemos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de la oposición en Colombia, y contémosle al país lo que él le pidió ante el Congreso de la República, y lo dice en voz alta, hablando del Tuzo Sierra y de todos los compromisos que el señor Iván Cepeda hizo en las cárceles de Colombia. La Corte Suprema de Justicia ha negado el recurso de reposición que presenté a través de mi abogado Jaime Granados. En esa decisión de la Corte, que respeto pero no puedo compartir, por ejemplo, se dice que el senador Cepeda no excedió las facultades. ¿Cómo así que lo envía a la Cámara de Representantes a hacer un examen de la situación de derechos humanos en las cárceles y termina ofreciéndole beneficios a presos para acusar a mi hermano y a mí? Está aprobado, esto no se refutó, que una ONG cercana al senador Cepeda le pagó a los familiares de uno de los testigos. La Corte dice que es normal. ¿Qué tal que una ONG cercana a mí hubiera hecho un pago a familiares de un testigo contra el senador Cepeda? Por supuesto, yo he estado pidiendo públicamente que los colombianos que conozcan este tipo de manipulaciones lo denuncien. Y además de las pruebas presentadas han llegado otras. En las pruebas presentadas hay otros 2 casos de testigos que primero declararon por escrito, después confirmaron ante la Corte que habían recibido oferta de beneficios del senador Cepeda para acusar a mi hermano y a mi ahora. En ese momento el presidente del Congreso le pide al doctor Álvaro Uribe Vélez que aclare de qué Cepeda está hablando, porque él es Efraín Cepeda y se estaba refiriendo pues a Iván Cepeda. Por eso las risas de los otros congresistas. Después de que se presentó el recurso de reposición, he recibido otras pruebas que la Corte dice que no considera
porque no hacen parte de ese proceso, pero aspiro que las consideren. Una prueba de otro preso que ha declarado por escrito y listo a confirmar ante la Corte que el señor Cepeda, senador Iván Cepeda, ofreció beneficios para que se declarara en contra de mi hermano y de mi persona. Y quiero terminar este tema con lo siguiente. Muchas personas informan que un señor cuyo nombre en este momento no tengo presente, a quien se conoce como el Tuzo Sierra, fue visitado en la cárcel de Estados Unidos por el senador Iván Cepeda y por otras dos personas, que el senador Iván Cepeda le ofreció beneficios a él y a su familia para que declarara contra mi hermano y contra mi persona. Muchas personas me han traído esa información y ¿qué he hecho? Le he pedido a la Corte Suprema de Justicia que pida esa declaración al señor Tuzo Sierra, que está en los Estados Unidos y allí se encuentra libre. No sé qué acuerdo hubiera podido hacer con el gobierno norteamericano. Bueno, doctor. Ayer, precisamente en esa plenaria, William, doctor Fernando, Fernando Nicolás Araujo, senador del Centro Democrático, salió a defender al doctor Álvaro Uribe Vélez de las acusaciones del señor Cepeda, y Cepeda, pues muy orgulloso de la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia de continuar el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, le dijo: mire, usted verá si quiere seguir con estos temas, yo lo puedo denunciar a usted y usted también va a perder, así como han perdido otros de su partido. Está muy confiado el señor Cepeda de lo que haga la Corte Suprema de Justicia en su favor, pese a los reiterados testigos que indican que ha negociado testimonios, según lo ha podido evidenciar el doctor Álvaro Uribe Vélez, en pruebas que espera que le admita la Corte Suprema de Justicia, que no se las ha admitido. Entonces, ¿dónde está la justicia, doctor? ¿Y dónde está? Pues uno se pregunta quién es peor, el doctor Barceló o la doctora Linares, el presidente de la Corte o la presidenta de la JEP. Uno se pregunta ¿Esto eso. qué es? ¿Cuál es peor? Porque es que, por Dios, entonces, al Tuzo, ¿por qué no lo traen? ¿A que hable? Ah, bueno. Desde luego que no les interesa. A la Corte lo que le interesa es producir el impacto político, perseguir al presidente Uribe, y en vísperas de estas elecciones mejor. Y no olvide que el senador Cepeda, no el presidente del Congreso, sino el otro, Iván Cepeda, es el marido de quien está en la investigación de la JEP. Ah, tiene sueldito, ¿cierto? Claro, ¿Quién? 16 millones de pesos. Ah, pero claro, pero por supuesto. ¿Cómo es? Pero con sueldo o sin sueldo. Es la investigadora de los asuntos de la JEP, la señora de Cepeda. De asuntos que no debieran ser competencia de la JEP, porque nos estamos refiriendo a violaciones, estamos refiriendo a abortos y a vejámenes en contra de mujeres y niñas en las FARC, que se supone, si se logra determinar en la JEP que se cometieron, efectivamente deben pasar a la justicia ordinaria para ser condenados como debe, y no amparados por esa justicia especial. Lo que dice es que ella no es jueza, sino que simplemente es asesora en cuestiones de género, y que su nombramiento no tuvo es investigadora. Y que su nombramiento no tuvo nada que ver con su esposo, que ella llegó por otro camino que no. Sí. Nada. La recomendó el doctor Álvaro Uribe, entonces. Nada que ver. Y ella no tiene nada que ver con la JEP y con las investigaciones de la JEP. Nada que ver. Que ver. No, ¿esto qué es, por Dios? Como la señora Linares no tiene nada que ver con el Tartufo. Nada que ver. Como todos los miembros de la JEP no tienen nada que ver con un seguidor representante de la ETA, otro de Sendero Luminoso y otro de los Montoneros. Nada que ver. Bueno, esa es la justicia. A eso nos condujo Santos, a esa justicia nos condujo. El país que tenemos hoy es el país que diseñó Juan Manuel Santos, para acabarlo, para liquidarlo, para triturarlo, entre él y su hermano Enrique, ¿no? Para que llegue bien la noticia donde tenga que llegar. Mientras tanto, el hombre fuerte de esa gente, Enrique Santiago, ya se prepara para un nuevo cargo.
Tiene un nuevo cargo el señor Enrique Santiago. Pues este domingo que acaba de pasar, el Partido Comunista de España lo ha elegido como secretario general de ese movimiento. Del Partido Comunista. Para que no quede dudas, Esto es un partido comunista apoyando a una organización narcotraficante. ¿Qué duda cabe? Y que se declara comunista también, ¿no? Sí, porque, claro. porque Sí, hay un sí. columnista en España que Monse conoce muy bien. ¿Moura es? Sí, Maura. Sí, Pérez Maura. Él, en Vélez Maura, ha hecho unas columnas en donde retrata de cuerpo entero a este farsante que posa pues aquí por cuenta del presidente de las FARC, de estadista, de constitucionalista. Recordemos que este señor empezó a ser conocido en Colombia cuando asesoró jurídicamente a María Remedios García Albert, que era conocida como alias Irene o Soraya, que fue vinculada en los computadores de Raúl Reyes. Y él la defendió y él decía que no habían pruebas para vincular. Pero ahí estaban los computadores. No, y la señora fue incluida en la lista Clinton. Bueno. También. Y luego él fue el asesor pues de las FARC desde el 2012 en lo de La Habana, ¿no? Y dicen el abogado, él y Álvaro Leiva, bueno, el par de sujetos que acompañaron a esos bandidos y los siguen acompañando. Porque esto no es simplemente ejercer la profesión de abogado, no, en absoluto. Esto es unos abogados que se dedican a servirle al narcotráfico, a la corrupción, al comunismo internacional. Bueno, William, ¿cómo es la historia de que hay otros 5 narcoterroristas que siguen en la lista de Interpol? Doctor, esto es una joya. A ver. Tenemos que el señor, ¿cómo es? Toncel es que es. Toncel Redondo, sí. Toncel Redondo. Está el señor Fabián Ramírez. Obviamente Joaquín Gómez, Fabián Ramírez. Joaquín Gómez, que se llama Toncel Redondo, ¿no? Exactamente. Andrés París, José Ignacio González Perdomo, alias Alfredo Arenas, y Daniel Tamayo, estos últimos comandantes de los frentes 27 y 22. Que quede muy claro. Y deben estar todos. Bueno, pues es que ahí está todo, es que ahí no se salva nadie. Lo que hizo el comandante Santiago fue haber hecho un negocio con los narcoterroristas de las FARC para entregarle el país. Eso es todo, doctor Londoño, y ahí Así están. fue. Con razón Fabián Ramírez está tan calladito desde hace rato, ¿no? Sí. Él no aparece. A él lo que le gusta es el negocito. No que más. le gusta. Y está dedicado a eso. Lo mismo que Joaquín Gómez. Claro. Dedicado a eso. Bueno, Jesús Santrich y las universidades. Pues vean, acabo de ver un Twitter de la senadora Tania Vega de Plazas que dice lo siguiente: ¿tendrán algo de vergüenza las universidades que exhibieron al narcoterrorista de las FARC, alias Jesús Santrich, como trofeo de la paz? ¿Qué tal el ejemplo para la juventud? Ese es un buen punto, Demar, definitivamente. Que creo que fueron muchas, no fueron ni 2 ni 3. Las universidades deben salir ahora mismo a condenar lo ocurrido y a disculparse también, ¿sí? Sí. Bueno, y a propósito, ¿dónde están los 3 periodistas del Ecuador? No se vuelve a hablar de ello. ¿Y las FARC no han condenado ese secuestro? Las FARC políticas, pues las que están aquí, los elegidos senadores, el Márquez y todos esos bandidos que vienen al Senado, ¿no han dicho nada? ¿No han dicho que repudian ese secuestro y que lo condenan? Ni una palabra. Bueno. Bueno, ¿y cómo es el cuento de la carta de Santrich al fiscal? Sí, pues Santrich ha enviado, recuerden que Santrich está en huelga de hambre, ¿no? Sí, él siempre le gusta eso. Bueno, pues ha enviado a través de su abogado, el señor Gustavo Gallardo, una carta mandándole mensajes al señor fiscal, Néstor Humberto Martínez. Entonces lee el abogado: Santrich les extiende un saludo bolivariano y revolucionario y que tengan la plena certeza de que él no es un narcotraficante. Él es un revolucionario convencido de que otro mundo es posible. Al fiscal general de la Nación que tenga plena seguridad de que Jesús Santrich no se va a quebrar, primero muerto que humillado. Entonces, Dios mío.
Muy bien. Encima con chulería, ¿no? Sí, es francamente a lo Pablo increíble. Escobar, primero muerto Sí, que sí, en una cárcel sí. en Estados Unidos. Igualito. Se va a Igualito. ¡Ay, igualito! ¡Ay, sí, sí! Pero son Repitamos, ¿cómo es? igualitos. Sí, claro, primero muerto. Eso decía también Carlos Leder. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en el exterior. Eso Claro. era lo que decía Pablo Escobar. Sí. Es que son Bueno. igualitos. Íntimo amigo Pablo Escobar del M-19, es decir, de Gustavo Petro. Pero es que la gente olvida que Pablo Escobar fue el que financió a los del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia de Colombia. Ay, por Dios. ¿Se nos olvida ese pequeño detalle? Quizás, Sí, quizás. vea, quizás. Gallardo dijo que Santrich había firmado un documento en la fiscalía en el que decía que no recibiría alimentos y renuncia a recibir atención médica en caso de que su estado de salud se deteriore como consecuencia de la huelga de hambre. Muy bien. Colombia comprará café, doctor Londoño. ¿Cómo es? Pues no, sí, no Sí. es imposible. Sí, Colombia importará café y lo va a pagar con la plata de los productores de café colombianos. Increíble. Apague y vámonos, es lo que dijeron los caficultores de Risaralda ante una decisión que tomaron en las últimas horas los ministros de Hacienda, de Agricultura y Comercio y el director nacional de Planeación, con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y algunos comités departamentales para aprobar la compra de café a países vecinos como el Perú y el Ecuador con recursos del Fondo Nacional del Café. ¿Y para qué? ¿Y para qué compran café? Tiene como propósito cumplir con los compromisos adquiridos por clientes internacionales o con clientes internacionales por parte de la fábrica de café liofilizado Buen Café, una empresa del Fondo Nacional de Cafeteros y que, según explicó el gerente de la Federación, Roberto Vélez, no importará más de un 2% de esa materia prima. ¿Qué tal? Ese es mucho sinvergüenza, ese director de la Federación de Cafeteros, gerente de la Federación de Cafeteros. No le da vergüenza, no le da pena cuando los cafeteros colombianos están quebrados. La situación económica de la caficultura colombiana es dramática. Bajos precios internacionales y la revaluación del peso que se cumple todos los días. Ayer fue de 14 pesos por dólar. Todos los días se revalúa el peso colombiano como resultado del narcotráfico. Y entonces el cafetero quebrado e importando café porque el Fondo Nacional del Café necesita importar café. ¡Qué vergüenza! Ese gerente de la Federación de Cafeteros es un cínico, pues es como Santos que lo hizo elegir. Colombia, doctor Londoño, porque eso, como estamos hablando de café, sigamos hablando de otra tragedia. Colombia perderá estatus de sanitario por brote de aftosa en Arauca. ¿Hay ¿Cómo les otro parece? brote de aftosa o Sí, qué? sí, señor. ¿Apareció? Sí, señor. Entonces... ¿Y eso quién lo dijo, William? Esto es una noticia de hace 24 horas exactamente, doctor Fernando, donde se advierte que Colombia perdería el estatus sanitario ante el brote de aftosa en Arauca y se dice ya fueron sacrificadas 15 reses procedentes de Venezuela que padecían la enfermedad. Porque ahora toda la culpa es de Venezuela, ¿no? En todo, noticia, en la salud de los... Sí. Esa noticia la vi a las 12 de la noche en la página web de Caracol y yo dije, esto hay que cogerlo rápido antes de que la bajen porque dan la orden de donde sabemos que eso no se puede saber, por favor. Lo que explicó el Sí, ministro Zuluaga... pero culpan, no, Boche, pero en serio, Boche, culpan Boche. de todo a Venezuela, en el tema de salud de los niños, en el tema del ganado, toda la culpa es de Venezuela. Bueno, hay que ver ¿no? que Colombia Parece estaba que- libre de aftosa y quien sí tenía la aftosa Sí. era Venezuela, eso sí es cierto. Y Pero en esta- hubo otros brotes hace, yo creo que un año recientemente, No, hace menos. Sí, o hace esto es algo de menos, 6 sí. meses. Y no era solo por Venezuela, ¿no? Pero recuerden, la lucha antiaftosa la dirigía Fedegan, la manejaba Fedegan Sí, por señor. años. Colombia estaba libre de aftosa. Pero Minchi Rinchi, el jefe ahora del partido de la U, por pelear con José Félix Laforí y con Fedegan, le quitó a Fedegan ¿Cómo le parece? lo que estaba haciendo bien, se lo quitó y trajo la aftosa a Colombia. Ese es el resultado de la operación Minchirrinchi. Ese hombre debiera estar en la cárcel por eso. No, es que porque no hay derecho.
Bueno. Entonces lo premian eligiéndolo como presidente del partido oficial de el camarada Santiago. No. ¿Esto qué es? Pero yo no sé si eso es un premio o un castigo. Está muy bien. Bueno, si fuera un castigo no se pelearía, ¿no? Por esos cargos. Pero se pelean por nada el diario oficial El Tiempo, en la última reunión de pajaritos dormidos del sábado en Pomerillo, me mostraron una cosa que me llamó mucho la atención. Me la mostró el doctor Clímaco Giraldo y me dijo, mire William, está listo el fraude para las próximas elecciones, lo dice Carlos Baena, página 1.6 del Tiempo, porque ahora dirán ahí que esto no lo inventamos aquí nosotros, y está textualmente ahí redactadito, escrito, bien dicho, bien comentadito. ¿Será que nos van a hacer la misma, doctor Londoño? Tibisay Lucena. Sí. No, perdón, Juan Carlos Galindo, es que se me confunden los nombres, ¿no? Sí. Señor Juanca Galindo, por Dios bendito. Ay, Santísima Virgen, en lo que estamos, doctor. ¿Cómo le parece cómo quedó el tarjetón para llevar a la gente a que vote en blanco? A que vote en blanco. Sí. Entonces tuvieron que poner el partido de la U, el candidato de la U y el candidato del Partido Liberal y tal, tienen un corralito de esos para que la gente vote por ellos. El voto en blanco tiene dos. Sí, uno que es el que naturalmente se pone en todas las elecciones y otro por un partido o un movimiento, más bien un movimiento ciudadano que propone el voto en blanco. Absurdo, si ya existe, ¿para qué otro? Dos rectángulos para el voto en blanco. Para poder hacer la trampa. Las fiestas que van a hacer con ese par. Afortunadamente tenemos a Carlos Baena en el Senado y no creo que se vaya a quedar callado ante semejante situación. Carlos Baena, senador del Mira, a quien también se le habían robado las elecciones, porque si esto aquí a todo el mundo le robaron las elecciones. Bueno, esto es terrible. Por eso. Como Oscar Iván Zuluaga. Nada menos que la presidencia de la República. ¿Qué país distinto tendríamos si no le hubieran robado las elecciones a Oscar Iván Zuluaga, no? ¿Qué país distinto tendríamos? No. En cambio, el país en manos de este señor Santos, ¿qué país el que de estos señores Santos? Porque uno termina por no saber aquí quién manda, si Enriquito o Juan Manuel. Porque Juan Manuel es en términos de derecho penal un súcubo de Enrique, de su hermano Enrique. Usted sabe quién es el incubo y quién es el súcubo, ¿no? Bueno, averígüelo. Vamos. Usted me suelta a mí unos agridulces que me pone a volar. Me cogen cunetado y todo. No. Tenemos un invitado, William, y entonces les recordamos a ustedes que les estábamos hablando al oído. Al oído.